Bien, entonces buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Siendo ya las 3 de la tarde, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de capacitación de Xochimilco Hospital Digital. Y nuestra primera charla de hoy va a ser guiada por el profesor Guillermo Bugeo. Él es profesor titular del Departamento de Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica, jefe del programa de formación del Departamento de Medicina Intensiva y que hoy día nos va a conversar sobre los riesgos potenciales del Pronovigil. Les recuerdo a todos que las preguntas las canalicen a través del chat y al finalizar la presentación las haremos a los expositores por ahí. Gracias, Eduardo. Este tema es continuación de algo que se habló la semana pasada que tiene que ver con todo lo que es el manejo no invasivo. Estos son pacientes clásicos con una patología de neumonía por este nuevo virus, el COVID-19 es la neumonía. Y como ustedes ven, el paciente llegó a fines de noviembre y fue manejado en posición prono, en este caso con una cánula de alto flujo, un paciente de 63 años, con regular tolerancia al prono, era obeso el paciente, y estuvimos hasta la semana discutiendo si conectar o no, y finalmente el paciente salió, pero vemos esta imagen que es 7 días después, y esto es. ¿Qué es esta evolución? ¿Es la patología? ¿Es la neumonía que evoluciona así? O eventualmente si aquí hay un elemento que tiene relación con la ventilación propia del paciente. Y probablemente ese es el tema que queremos discutir, digamos, cuál es el rol realmente de la ventilación espontánea o a la inversa de la ventilación mecánica en la progresión de la enfermedad. Eh, Así que en los próximos 20 minutos aproximadamente vamos a hablar eh, de estos temas. Los beneficios creo que los vieron la semana pasada sobre el prono y sobre los riesgos. Riesgo, daño directo me parece que es muy poco. Un tema es la tolerancia y el gran tema probablemente es esto de si nos lleva a un retardo en la intubación y después tenemos que ventilar pacientes que son más críticos. Y esto tiene relación probablemente con algo que también es un elemento muy etéreo, que es la indicación de intubación del paciente con una insuficiencia respiratoria. La posición prona eh, o la ventilación mecánica invasiva en posición prono es una historia realmente hermosa en la medicina intensiva eh, de los últimos 20 o 30 años, porque parte de una observación clínica que los pacientes cuando se ponían de guatita mejoraban su oxigenación, se empezó a estudiar, estudios fisiológicos, el impacto de la ventilación, la perfusión, hasta que logramos el estudio que recién salió hace 7 años, que muestra que la ventilación en posición prono en pacientes con falla respiratoria severa, esto es una relación PaO2, FiO2, bajo 150 disminuye la mortalidad a la mitad. Y esto es básicamente por una mejoría en la oxigenación en la gran mayoría de los pacientes, pero más importante por un efecto protector, por una homogeneización del parénquima que por lo tanto disminuye lo que es eventualmente el daño inducido por la ventilación. Y por lo tanto, cuando partimos nosotros, comenzamos con algunos estudios, estos son pacientes ya COVID de este año, de la primera ola podríamos decir, porque ya estamos en la segunda, y ustedes ven la impedanciometría y a la derecha ustedes ven el mapa en azul, que es el mapa de ventilación, y en rojo es el mapa de perfusión que se realiza inyectando suero fisiológico, lo cual favorece la conductancia a una señal eléctrica en el tórax que está impedida por el aire y que el sodio lo que hace es mejorar la señal. Entonces se logra esta imagen y ustedes ven a primera vista pareciera que la relación ventilación-perfusión está realmente conservada. Sin embargo, hay algunas heterogeneidades que al pasar a prono,
ustedes ven una imagen que es absolutamente calcada y ven que los centros de la ventilación y perfusión se alinean. Esto significa mejoría en la relación ventilación-perfusión. Y esto, mejoría en la relación ventilación-perfusión, significa disminución de Chan como disminución de espacio muerto. Ahora, a poco andar, esto sucedía simultáneamente. En Italia ya habían partido con la primera ola y teníamos estos datos en que en esta neumonía en particular había una discrepancia entre lo que era el grado de shunt o relación de oxigenación, radiopafi, lo que ustedes quieran, con la mecánica. Tenía muy buena mecánica para tanto compromiso de oxigenación. Entonces, llegaban los pacientes hipoxémicos, pero sin taquipnea. Esto es lo que llamaron hipoxemia feliz y que gatilló una serie de investigación al respecto, o más bien de controversia entre los líderes de la ventilación, y en esto estábamos cuando se nos empezó a llenar las unidades de pacientes críticos y las unidades de recuperación, como en este caso de recuperación postquirúrgica, que en nuestro hospital tuvimos una experiencia tremenda con la gente de pabellones, con anestesia, etc. Y aparecieron reportes de esto que los pacientes podían estar en prono sin el ventilador y que los efectos eran similares, o sea, el ponerse de guatita, el paciente mejora su oxigenación. Sin embargo, eran estudios observacionales, pequeños, pero a poco andar empezaron a aparecer una gran cantidad de estudios. Vean esta editorial que dice que la posición prono puede mejorar la oxigenación y eventualmente menos daño por la ventilación espontánea. Y uno de los problemas era la tolerancia. Y esto lo vimos en esta revisión, que fue una revisión rápida, por ahí por los meses de julio aproximadamente, en que vimos una gran cantidad de reportes. En lo que se muestra es que en un total de 180 pacientes con diversos criterios de prono-vigil, con diferentes apoyos de oxigenoterapia, desde mascarilla, cánula, ventilación no invasiva, pero lo que se estudiaba aquí era el prono. Las tasas de intubación fueron bastante bajas y la mortalidad de 8% es mucho más baja que la mortalidad de un paciente en ventilación mecánica. Y un par de estudios describían los problemas de tolerancia, ya sea disconfort o simplemente no toleran. Y esto es un tema, porque el estudio de Guerin fue el séptimo u octavo ensayo randomizado que fue positivo, y la diferencia con los otros estudios, una de las grandes diferencias es que era una dosis mayor de posición prono, por lo menos 16 horas al día. Y esto es un tema. Cuando hablamos de posición prono, hay pacientes que tienen tolerancia cero, o sea, no toleran el prono, hasta otros pacientes que pueden pasar la mayor parte del día. Creo que es una quimera lograr las 24 horas, pero esto tiene un tema, cómo mejorar la tolerancia. Y aquí los ingenios y algunas empresas se han lanzado en estos equipos, estos colchones, se han donado a las unidades, y yo creo que esto es un elemento ultra positivo y que sin duda nos ha puesto un poco como país a la cabeza de lo que es la posición prono con diferentes sistemas de oxigenoterapia. La otra forma es la sedación, pero creo que la sedación, vale decir, significa que el paciente está incómodo, está agitado. Me parece que no es una buena idea, porque muchas veces este tema puede ser un signo precoz de hipoxia. Cuando usted se empieza a confundir y se empieza a agitar y no se siente cómodo, de repente es el cerebro el que no está funcionando bien, y eso es indicación de conexión al ventilador. De manera que hemos visto algunos temas con respecto a los beneficios, y en cuanto a los riesgos, como les dije, el daño directo me parece que difícil. Nos ponemos de guatita en la playa, así que no debería haber un gran problema, y la tolerancia es un tema, y creo que los sistemas que tenemos en este momento permiten
a pacientes obesos, con los problemas de las mamas, todo eso resolverlo de alguna manera. Pacientes que pueden tener también problemas de cervicalgia, hombros congelados, en fin, son un tema. Pero veamos ahora esto del retardo en la intubación. ¿Qué es lo que es esto del daño inducido por la propia ventilación? Y esta es la pregunta. ¿Por qué el paciente evoluciona pese a que yo estoy haciendo teóricamente un buen manejo? Le puse la dexametasona, eh, está con buena oxigenación, pero la imagen se deteriora. Y esto del CILI es algo más teórico que real. La verdad es que este término se acuña en esta editorial, una revisión rápida del grupo en que está Brochard, Slasky, Antonio Pesenti, y hablan de que la ventilación mecánica protectora puede frenar un paciente que está con una ventilación injuriosa, respirando 20 litros por minuto, 25 litros por minuto. Claramente, eso parece un exceso de ventilación. Entonces, el daño inicial genera un círculo vicioso que mayor ventilación, mayor strain, mayor estiramiento, entonces sugieren la intubación precoz. Y esto también lo han sugerido hoy en día otros autores, también respetados a nivel mundial, como Gattinoni, Marini, que hablan de intubar precozmente para evitar este círculo vicioso de mayor ventilación, todo este concepto de energía, de poder, eh, y eventualmente frenar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, este doctor Martin Tobin, él es el autor de la Biblia de la ventilación mecánica, que ya va en su tercera edición, si no me equivoco, y dice, cuidado, estamos intubando pacientes que están con frecuencia de 20 solamente porque están con una hipoxemia, una PAFI de 100, pero están ventilando bien. Estrictamente, ¿cuál es la evidencia real para este tema? Y sobre el daño inducido por la ventilación, lo que conocemos es esto, que es el uso de largos volúmenes corrientes, es la mejor evidencia. Y esto se puede ocurrir no solamente con la presión positiva, sino que también con la presión negativa, porque esto es un tema secundario al delta de presión transpulmonar entre la inspiración y la expiración. Y eso, si bien tiene mucho sentido, solamente se ha demostrado en niveles extraordinarios de ventilación, en ovejas que le han puesto ácido y que le han inducido una tremenda hiperventilación y en forma secundaria se desarrolla el edema pulmonar. Pero en humanos todavía tenemos una buena duda. Y déjenme un poco para esquematizar este problema, cómo funciona el centro respiratorio. Nosotros respondemos a nivel del troncoencéfalo, del bulbo, protuberancia, en relación al CO2 que depende de la ventilación alveolar, en el cual el gran efector son los músculos respiratorios. Ellos son los que generan la ventilación alveolar. Y aquí se genera un círculo que hemos mantenido durante todas nuestras vidas. Y la ventilación alveolar es el volumen minuto menos la ventilación por el espacio muerto. Entonces, cuando tenemos un problema en la ventilación inducida, en este caso por el virus, esto es el COVID-19, se genera un aumento en la ventilación y si esta persiste en el tiempo va a llegar a matar. Se genera un círculo vicioso. Probablemente esto fue lo que ocurrió durante la gripe española hace más de 100 años atrás, que era la gripe por influenza H1N1 y no teníamos herramientas para frenar este mecanismo. Hoy en día podemos apoyar la ventilación invasiva. Sin embargo, la ventilación no invasiva, por el hecho de ocupar esta interfase, puede aumentar el espacio muerto. Pese a que te da más apoyo a la musculatura, no frena el exceso de ventilación. Entonces, para esto tenemos un par de evidencias. Uno es este estudio que ya tiene sus años, en que son pacientes que presentan una falla respiratoria de novo, vale decir, son pacientes con pulmones previamente sanos, que presentan una neumonía viral de cualquier origen, y les dan ventilación no invasiva. Y vean ustedes a la derecha que los pacientes con hipoxemia moderada severa
Fracasan más aquellos que tienen un volumen corriente mayor. Estos son los pacientes que requieren ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? Que están con un mayor grado de ventilación, por lo tanto están con un mayor strain o estiramiento cíclico durante la ventilación. Sin embargo, este estudio, esos pacientes particularmente, son pacientes más viejos, con mayor nivel de inmunosupresión, son más graves desde el inicio, tienen una peor PAFI, de manera que no es estrictamente una evidencia de que sea la ventilación no invasiva o el daño inducido por la propia ventilación, sino que son pacientes de suyo más graves. Y el año pasado tuvimos este estudio que ha sido bastante comentado durante los congresos y en diferentes reuniones que hemos participado, que son también pacientes con falla respiratoria, con una PAFI menor de 200 y que le instalaban un balón esofágico y les aplicaban ventilación no invasiva y ustedes fíjense en los gráficos de abajo, los delta de presión esofágica. Aquí tenemos el delta de presión en expiración, en inspiración, en este caso llega a 35, vuelve a 0, o sea, tenemos un delta de 35, perdón, centímetros de agua. Y en los que le iba bien, esto era mucho mayor. Ahora, ¿cuáles son los niveles que dañan? Eso también es un tema. Lo normal que nosotros hacemos, si nos instaláramos ahora un catéter, sería de 5 centímetros de agua, no más que eso. Para suspirar llegamos a 15, 20. 35 claramente es patológico. Y en los pacientes que le va bien, 14 centímetros de agua. Eso es bastante más decente, más aceptable. Pero tenemos una nebulosa entre 25 y 15 que no sabemos qué significa. Bajo 15 probablemente no produce daño. Sobre 25 probablemente esos son los pacientes que intubamos desde la urgencia. De manera que tampoco tenemos una evidencia clara de que esto sea el problema. A diferencia de la ventilación no invasiva, la posición prono y la cánula de alto flujo actúan por otro mecanismo, que es básicamente disminuir el espacio muerto. Y eso permite que el paciente disminuya su ventilación, por lo tanto, haya menor acordón, el movimiento del acordeón, de abrir y cerrar de los pulmones. Hay mucha menos elongación, mucho menos strain cíclico del parénquima pulmonar, porque yo ventilo menos. Y estos son algunos datos que también hicimos posterior ya en el segundo semestre, en que nos atrevimos a meter catéteres esofágicos en estos pacientes. En un principio teníamos muchas dudas por la posibilidad de contaminación del personal. Y en una mujer de 69 años, algo gordita, con un cuadro clásico de COVID que respondió al oxígeno y le hicimos una prueba de prono con el catéter esofágico que lo hizo Roque Basualto, que está haciendo su doctorado y está en este tema. Y ustedes ven, fíjense cómo aquí tenemos la posición supino con deltas de 20, 24, de todas maneras más bajo que lo que veíamos en el estudio de Tonelli, y al pronar el paciente, estos deltas disminuyen, y esto es disminución del trabajo mecánico, esto es disminución de la elongación. El daño inducido por la ventilación, ya sea mecánica o la propia ventilación, es derivado del delta de presión transpulmonar. Entonces, probablemente esta paciente en este momento está haciendo un gran esfuerzo y fíjense que la frecuencia respiratoria queda arriba, incluso aumenta un poco, pero con menores swing. Aquí está respirando un poquito más rápido, pero aún dentro del límite absolutamente aceptable de 20 minutos, pero con menor elongación del parénquima. Por lo tanto, yo no estoy muy seguro del, no digo, ahí dice no creo, pero no estoy seguro, creo que ese es el término más correcto. Pero si me dan a elegir a mí entre ventilación espontánea, aún a riesgo de SILI, salvo que tenga 40, 45 centímetros, en cuyo caso tú lo vas a ver, va a ser tan evidente la necesidad de ventilación que probablemente no vas a intubar a ese paciente. Versus precozmente ventilación mecánica,
Yo me la pienso. Cuando veo los resultados en Brasil, probablemente esto es muy similar a lo que está ocurriendo en Chile y tenemos una mortalidad en este momento no reportada. Yo no creo que nosotros estemos en un 30% de mortalidad a nivel nacional. Tenemos menos gente, no tenemos gente experta, tenemos lugares con menor experiencia en lo que es el manejo de pacientes críticos, de manera que en muchos lugares probablemente estamos teniendo mortalidades por arriba del 50 y 60%, y eso es algo que tenemos que ir conociendo en las semanas próximas. De manera que si a mí me preguntan, yo, sobre todo en los periodos durante la ola, en este momento creo que tenemos que hacer los esfuerzos por evitar que el paciente caiga en ventilación mecánica. ¿Cómo? Pronando a los pacientes, con cánula de alto flujo. Hemos visto pacientes que nos trasladan con un Ringal lactato. Al paciente que viene con una neumonía no es necesario ponerle un fluido. La gran mayoría de las veces no es necesario, salvo que tenga evidencia de hipoperfusión, pero los pacientes no tienen hipoperfusión. Maneje los sequitos. Es un principio básico. ¿Qué hay con la hipoxemia? La hipoxemia es un marcador. Una PAFI de 100 no es hipoxia tisular. Una PAFI de 100 implica que el paciente está con fiebre de 0,6 y está saturando 91. Es adecuado. Es una PaO2 de 60. Y en este nivel, aquí en la rodilla, pequeños cambios en la PaO2 pueden significar tremendos cambios en la saturación sin que eso sea necesariamente hipoxia tisular. Cuando uno ve este libro, que es la tercera edición del manual de Tobin de ventilación mecánica, la hipoxia tisular aparece bajo 65-60%. 80% de saturación es totalmente compatible con la vida. Y la manifestación clínica más importante es la confusión. Cuando el paciente está en prono y está medio raro y usted le pone una infusión de algo raro para tratar de sentirse más tranquilo usted. Mejor póngale un tubito, probablemente. Pero no por por la hipoxemia, por la PAFI, sino que por el compromiso de conciencia. Esa es la indicación de soporte ventilatorio. Aquí, recalco, hay una confusión entre lo que es hipoxemia, la PAFI o la PaO2 que tú tienes, pero al ponerle oxígeno te va a dar una PAFI bajo. Eso te habla de que tienes un problema a nivel pulmonar, pero no habla de hipoxia. Y desgraciadamente no tenemos buenos marcadores de hipoxia y probablemente lo más importante va a ser la clínica y el compromiso de conciencia. En el libro de Tobin, en esta tercera edición, traté de buscar alguna tablita de intubación, porque tuve que hablar de estos temas. No hay ninguna tabla. Esto se basa en el conocimiento, en el expertise que uno tenga con estos pacientes y son los signos faciales, cuando usted ve al paciente sudoroso, mal perfundido, con una taquipnea persistente, con uso de musculatura accesoria, taquicardia. Y con respecto de esto de la ventilación precoz, eh, ese es el tema, la intubación, no es el tema de si esto es o no es distrés, da lo mismo. El distrés no existe, lo que estamos tratando nosotros son patologías específicas, neumonía por influenza, neumonía por neumococo, falla respiratoria por trauma pulmonar. Lo importante es cuándo intubar. Al paciente no le importa si tiene o no tiene distrés, le importa que lo conecten al ventilador cuando se está fatigando. Y eso es basado en el juicio clínico, en toda la experiencia que uno tenga, en el pensamiento. Un tip, miren la frecuencia respiratoria, no miren la foto, miren la película. De repente una sola saturación de 88 o una frecuencia de 36, la mayoría de los monitores actuales tienen la posibilidad de ver estas gráficas que yo utilizo y miro aquí la frecuencia respiratoria. Esta es la señal original. Aquí no hay, esto es lo que pasó realmente. Fíjense aquí el paciente llegó a 40 por minuto y después se mantuvo en 30, pero no hay taquicardia. Yo me quedo tranquilo. Este es el paciente que le mostré al principio. Y estos son otros pacientes. Aquí
La frecuencia respiratoria está más cercana a 30 que a 40. Hay periodos en que se pierde la señal, pero ustedes tienen un muy buen registro, lo mismo con la frecuencia cardíaca, y estos son elementos que nos permiten tomar las mejores decisiones. Para terminar esta tablita, eh, todo tiene que ser de la mano, como les digo, con el expertise que uno tenga y con las posibilidades que yo tenga en mi unidad. Pero criterios justificados son el aumento del trabajo ventilatorio por taquipnea con uso persistente de la musculatura accesoria, respiración paradojal, la conciencia muy importante, no se engañe usted mismo, no ponga drogas por vía endovenosa en infusión, es lo peor. Ya hemos visto algo, bastantes casos bastante complejos, digamos. Y lo otro, la inestabilidad hemodinámica, vale decir shock, digamos, asociado. Criterios no justificados simplemente por la PAFI o por una polimnea, el paciente que está con una polimnea, pero que están tranquilos. O para trasladar también, a veces hemos visto algunos pacientes, bueno, aquí le sacamos prontito el tubito, o por las imágenes pulmonares, esto es parte de lo que nos están hablando, la PAFI, la imagen nos están hablando de la patología que tiene el paciente, pero no es un criterio de intubación. De manera que este protocolo que partió aquí en la Sochimi y aquí en Hospital Digital y que se ha extendido por Chile, yo creo que esto de la cánula de alto flujo, la oxigenoterapia, todas esas son cosas tremendamente positivas y a esto hay que agregarle al prono. Cuando llegue el paciente a urgencia, prono y ahí le pongo la saturación. ¿Ah? Así que, concluyendo, beneficios claramente los tiene, los riesgos me parece directos, no, la tolerancia es un tema que se puede mejorar. El retardo en la intubación, tengo una duda de que esto realmente genere un mayor problema a nivel pulmonar y lo que tenemos que tener claro son los criterios de intubación, cuándo intubar y que esto no se base ni en la imagen, ni en la PCR, ni en la taquipnea, sino que sea un conjunto que veamos que el paciente va hacia la fatiga. Y creo que ahora se está generando un nuevo estándar. Esto va a quedar en el futuro, no solamente para la neumonía por COVID, también por influenza, neumonías bacterianas, en pacientes inmunocomprometidos, trauma pulmonar, en fin. Yo creo que se puede prevenir la falla respiratoria y recordar que la intubación y conexión es un aumento del trabajo respiratorio, no es la taquipnea per se ni la PAFI. Por lo tanto, intentemos esta técnica porque creo que nos van a ayudar en esta segunda ola. Gracias, Eduardo. Y Muchas gracias, doctor Bujeo, por su presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Jorge Godoy nos pregunta, ¿por qué no usamos la gradiente alveolo arterial de rutina para la evaluación de estos pacientes? deberíamos hacerlo, deberíamos hacerlo. A mí me gusta mucho hacerlo. El problema es que cuando tú no tienes una vía, una FIO2 conocida, el valor puede ser confuso. ¿Ah? Pero no te cambia mucho en términos de la toma de decisiones, porque la hipoxia tisular tampoco te habla la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial es un marcador del nivel de Chant que sirve cuando estás con FIO2 0,21, con vía aérea controlada y probablemente con la cánula de alto flujo, que la FIO2 es bastante confiable. Pero como te digo, nuevamente, es un marcador de gravedad, del grado de Chant, de la alteración del intercambio, pero no de intubación, no te habla de hipoxia tisular. Pero sí, hay que hacerlo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Usted mencionó que el prono vigil asociado más o menos cánula ha sido una experiencia y que ha sido líder en nuestro país o nuestra sociedad y los grupos de medicina intensiva de urgencia en Chile en promoverlo y llevarlo a cabo. ¿Hay algún tipo de recopilación de datos, experiencias iniciales, algún número que vayan dando luces sobre cómo esta herramienta ha funcionado o no ha funcionado? Mira, ha habido varios intentos. Nosotros hemos intentado recolectar algunos datos en conjunto con la Universidad de Chile, tanto de la cánula de alto flujo como de la posición prono. Y la verdad es que es súper difícil mirar para atrás, básicamente porque
el denominador, el grupo en riesgo, es súper variable. Hay algunos pacientes que responden rápidamente en prono, incluso que están en prono en centros de atención primaria, antes de llegar a las unidades de urgencia, que están ahí de guatita con una bigotera, que son los pacientes eh, que son de menor complejidad, de menor gravedad, o algunos pacientes que han decidido no conectarse al ventilador, no llegar al hospital por diversas razones. La otra situación también compleja es la tolerancia. Como te digo, ¿cuál es la dosis mínima efectiva que puede ser variable de paciente a paciente? Pero no todos logran estar, yo te diría, 12 o 18 horas al día. No sé cuáles son las dosis, pero hay pacientes que definitivamente tampoco pueden. Ahora, sé que hay varios estudios en este momento prospectivos evaluando la posición prono. Así que me parece que tenemos que esperar, pero yo creo que en ningún caso le podemos atribuir un retardo en la intubación si seguimos estas guías que le acabo de decir, digamos, de tratar de ver la película del paciente y conectar al ventilador cuando haya real aumento del trabajo ventilatorio o evidencias de hipoxia tisular. Perfecto, doctor Bugio, muchas gracias. Relacionado a lo mismo, Jorge nos pregunta que, por lo menos en su experiencia, no le ha ido muy bien con el uso de la SINAF, que le retrasa la intubación y luego el paciente está en peores condiciones. Ahí, para resumir un poquito el mensaje final que mostró antes, de recomendaciones o cómo tratar de evitar este problema. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es un tema, mientras no tengamos datos, esas son impresiones. Yo creo que los COVID graves tienen una evolución, que lo hemos mostrado. Mañana voy a mostrar algo más, voy a hablar de la SINAF, desde la etapa exudativa, la etapa organizativa y después la resolución. Yo creo que los esteroides han hecho muy bien para disminuir la organización y evitar algunos pacientes que evolucionan a una fase más desastrosas. Yo creo que realmente han sido útiles. Eh, pero nuevamente, hay pacientes, de 10 pacientes, a lo mejor 3 terminamos intubándolo en situaciones más graves. Eh, pero es la evolución natural de la enfermedad, pero salvaste a 7 del ventilador. De manera que esto de que retarde la intubación es evidente. Los pacientes que se van a intubar más tarde y probablemente tienen evoluciones más complejas y hay que evolucionar. Esos son los pacientes que probablemente, pese al recovery, a la dexametasona 6x10, van a evolucionar a una mayor organización y hay que utilizar probablemente bolos extra de solumedrol. Las imágenes van a ser muy importantes, pero no creo que sea algo porque el hecho de haberlo dejado ventilar espontáneamente. Creo que eh, las ventilaciones espontáneas realmente dañinas uno las detecta a tiempo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, en aquellos que no tengan disponibilidad de cánula o que tengan disponibilidad de DNI o usos de instrumentos tipo helmet, ¿se podría ver el efecto beneficioso utilizando el prono Sí, con sí, de todas estos maneras. A ver, tipos de soporte? el prono sí, el prono tú lo puedes usar con cualquier sistema de oxigenoterapia, con una bigotera, con SINAF, con no invasivo y con tubo también, ¿te fijas? Eh, y después de la oxigenoterapia, si el paciente tú quieres rescatarlo eventualmente, la cánula y la ventilación no invasiva son las dos alternativas. Depende mucho del expertise del equipo. Hay algunos kinesiólogos que se peinan con el no invasivo. ¿Te fijas? Si tú no tienes experiencia con el no invasivo, yo creo que es mucho más sencillo la cánula de alto flujo. Pero obviamente no es la panacea. Y el prono siempre va a ser mejor con cualquiera de estas combinaciones. Perfecto. Buenísimo, doctor Bugeo. Muchas gracias. Aquí hay una última pregunta que va en relación a aquellos pacientes en traslados prolongados, por ejemplo, más de 2 horas. Como usted mencionaba, pregunta Carla si es que sería efectivo trasladar a este paciente en prono o es más seguro que vaya intubado. Es bien contextual la pregunta, pero Yo creo que es lo mismo. Mira, creo que, a ver, si el paciente está con una frecuencia tranquila y te está tolerando y está bien de conciencia, trasládalo en prono. Traslado, un vuelo de 2 horas perfectamente lo va a tolerar. Y tú vas con oxigenoterapia, en fin, tiene que ir el paciente con oxigenoterapia, porque en los aviones además se presurizan, por lo tanto, estás como en la altura, hay una disminución de la fracción alveolar de oxígeno.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Bugeo, por su presentación y su tiempo para responder preguntas. Nos vemos pronto. Fuerza, fuerza Chile. Bien. Entonces, seguimos ahora con nuestra segunda expositora, Natalie Cornejo. Ella es terapeuta ocupacional del Hospital del Trabajador H en Santiago. Y nos va a presentar hoy día sobre cómo propiciar una mejor tolerancia al pronovigil. Natalie, ¿estás por ahí? Bajo la ley 16.744, en lo cual hemos empezado a recibir pacientes con COVID-19 calificados como una enfermedad profesional en el contexto en que se contagian dentro del contexto laboral como una enfermedad profesional. Por ejemplo, en los hospitales hay muchos guardias que se han contagiado dentro de su puesto de trabajo. También, al ser considerada una pandemia, nos tocó ser parte de la red de salud en la cual se derivaron para el uso de las camas UCI y la derivación de pacientes con COVID. Para iniciar nuestra participación dentro del manejo de personas en esta pandemia, se recopilaron inicialmente experiencias de distintos países y distintos lugares para ver cómo nosotros podíamos aportar en esto. Y bueno, lo que más destacamos fue la importancia del manejo multidisciplinario y podemos evidenciar que habían inicialmente dos líneas de intervención. La más potente al inicio era el manejo en unidad de pacientes críticos y en ventilación mecánica, y más adelante fuimos notando que estaba este protocolo de pronovigil donde nosotros también podíamos participar. Bueno, el protocolo de pronovigil, como ya les comentó el doctor anterior, mecánica invasiva y todas las posibles consecuencias que esto trae, que son altas, consiste en posicionar al usuario boca abajo mientras se le apoya con oxigenoterapia. La posición en prono ha demostrado ser eficaz en mejorar los niveles de oxigenación y en reducir el esfuerzo ventilatorio. Los esfuerzos respiratorios excesivos aumentan la lesión pulmonar, el daño pulmonar secundario que se llama. Y la probabilidad, obviamente, de requerir ventilación mecánica. Por mientras, a todos les recordamos que mañana sigue nuestro ciclo de charlas. El doctor Guillermo Bugeo va a presentar el rol de la cánula nasal de alto flujo en la falla respiratoria por COVID-19. Luego, kinesiólogo Juan Eduardo Keimer presenta consideraciones de la cánula nasal de alto flujo en pacientes COVID-19. Y a las 10 presenta Stephanie Bendaño aspectos prácticos del uso de SINAF. Y el miércoles, en el bloque de tarde, a las 15 horas, presenta el doctor Orlando Díaz sobre el rol de soporte respiratorio no invasivo en la falla respiratoria por COVID-19. Luego el doctor Díaz presenta aspectos prácticos de la DMNI en la falla respiratoria por COVID-19. Y el kinesiólogo Rodrigo Adasme a las 16 horas, cómo utilizar los equipos de ventilación mecánica no invasiva para proveer ventilación mecánica invasiva. En los links de las charlas, el mismo link y código QR de estos mismos días a través de Hospital Digital, y les iremos actualizando a través del mailing y la página web de Sochimi con los próximos eventos de capacitación y entrenamiento. Eduardo, Doctor oye, Bugeo. mientras Natalia arregla su... ¿Puedo contarle esto, lo que es la evolución natural de la enfermedad? Dele nomás, doctor Bugeo. Para 2 minutos, 3 minutos, Sí. si no mucho más. Es para comentarles esta situación. Por ejemplo, esta es una paciente que tuvimos en diciembre. En diciembre, 76 años, tiene su bañito, hipertensa, losartán y algunas otras comorbilidades menores, y que llegó aquí el 5 y el 6 se le hizo un escáner, lo vamos a ver inmediatamente al ingreso por requerir oxígeno. Se comenzó el protocolo recovery, pero por el 8 empezó a deteriorarse, así que ahí le pusieron en SINAF y prono, que toleraba mal, pero la paciente en ventilación espontánea. Entonces, fíjense, este es el escáner del inicio. Era bien feíto, ¿ah? Y tú ves cómo tiene todo este compromiso periférico, subpleural, muy clásico.
y de arriba abajo, bilateral, bastante importante. Y cuando se empezó a deteriorar, se le hizo el escáner después de la primera semana, y ustedes ven que hay un mayor compromiso. Y uno diría, esto es la ventilación, esto es silly. Si lo hubiéramos ventilado, a lo mejor, pero es una falsa impresión. Mientras no tengamos estudio, esta es la evolución natural de la enfermedad. Y la paciente siguió y no se intubó. Ahí lo va a ver. Sí, ahí sí, perfecto. Ahí se ve, claro. No tengo que hacer, pero fíjense, esta es la evolución natural. Mira, el 6 de diciembre, 8 días después, en que se ve la paciente ventilando espontáneamente, y esto tiene una evolución. Aquí ya hay organización. Esto es lo que limita el uso de corticoides, que no sea una organización muy brutal, en cuyo caso tú entras ya a estas enfermedades crónicas que tienes que entrar en bolo de suelo medrol. Y la paciente fue mejorando, jamás se ventiló. Y llegó 2 semanas después con fiebre, deterioro y tenía una infección urinaria. Y si ustedes ven la evolución, esta es la evolución tardía. 4 semanas después, o 3 semanas después en este caso, porque el primero, y tú ves solamente los rezagos, algunos elementos residuales. Y esta es la evolución natural. Confundimos y le echamos la culpa a la ventilación espontánea. No es la evolución natural. Por eso cuando intentamos muchas veces despertar en la segunda semana, estamos, pero en la flor del delirio, de la sincronía, el neurocovid que he escuchado por ahí, en fin. De manera que cada vez tengo más dudas del daño inducido por la propia ventilación, salvo que sea una ventilación muy catastrófica, ¿ah? Que es lo que vemos a veces cuando los pacientes salen con 20, 25 litros por minuto, que no podemos permitir. Pero ventilaciones de 12, 13 litros por minuto vemos regularmente en el despertar de estos pacientes. Así que esta es la evolución natural de la enfermedad, esto se repite paciente tras paciente, y este es un pulmón absolutamente no complicado, no tiene sobreinfecciones, es una paciente que pasó su enfermedad, y yo creo que en este caso, gracias a la cánula, los corticoides, el prono cuando estuvo, y el no hacer daño. Muchas gracias, doctor Bugeo, por este caso clínico, y yo creo que el mensaje final de evitar y no hacer daño es transversal a todos y una mantra que tenemos que mantener en nuestra cabeza siempre. Ahora creo que ¿Aló? sí. Ahí sí, perfecto, bien. Muchas gracias, Natalia. De nada, vamos a partir de cero ya. Como les comentaba, el tema que me propusieron y que me solicitaron presentar es cómo propiciar una mejor tolerancia en el pronovigil en personas con COVID-19. Yo soy Natalie Cornejo, soy terapeuta ocupacional, trabajo en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. El contexto del hospital se enmarca en la ley 16.744 para la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, no estábamos tan seguros de cuánto de la pandemia nos iba a cubrir a nosotros o no. Sin embargo, el COVID-19 fue calificado como enfermedad profesional, por lo tanto, tuvimos harto paciente del área. Y bueno, cuando fue definido como pandemia, fuimos parte de la red por las camas UCI, por lo tanto, también participamos dentro de las derivaciones de todo tipo de personas. Para estar preparados en este contexto, tomamos experiencia de distintos países para tratar de aportar lo mejor de parte de nosotros, y lo que más nos llamó la atención, la importancia del manejo multidisciplinario, y vimos que habían 2 líneas de intervención, especialmente al inicio era full el tema de la ventilación mecánica y en el manejo de la unidad de pacientes críticos. Todos recordamos que al inicio el tema de los ventiladores mecánicos era primordial. Sin embargo, después con el tiempo vimos que había alguna forma de poder evitar llegar a la ventilación mecánica invasiva y tener un trabajo de oxigenación con el protocolo de Pronovigil. El protocolo de Pronovigil es una alternativa al manejo inicial de la insuficiencia respiratoria por COVID-19 a modo de prevenir la ventilación mecánica invasiva y las posibles consecuencias y secuelas que son altas, ¿ya? Y bueno, también tomando todos los beneficios que comentaba el doctor Guillermo.
Consiste en posicionar a la persona boca abajo mientras se le entrega oxigenoterapia de alguna u otra forma. La posición prono ha demostrado ser eficaz en mejorar la oxigenación y reducir el esfuerzo ventilatorio. Y se evita también todo lo que tiene que ver con el daño pulmonar secundario y el autodaño, que también se reconoce como símil, y la probabilidad de llegar a la ventilación mecánica. Estas imágenes son similares a las que presentaba el doctor, ¿no es cierto? En la posición en prono, el corazón hace menos descarga en el pulmón y vemos que hay mayor masa que puede hacer intercambio gaseoso. Hay un 75% de esta masa pulmonar que está dispuesta para hacer el intercambio gaseoso, versus la posición en supina. Y disminuye el esfuerzo respiratorio y la sobredistensión alveolar, por lo tanto la insuficiencia respiratoria. Y evita la intubación endotraqueal, ya hasta en un 50% en algunas experiencias internacionales de algunos estudios que se han visto. Así evitando el daño secundario, como les comentaba, que es el daño mecánico o autodaño que se produce por la sobredistensión, y el daño alveolar, por la amplificación y amplifica el daño pulmonar, que es el primario, que es el que ya se produce por el COVID, y provoca después una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la posición en prono? Saqué estas imágenes muy generales para que pudiésemos ver cuando a uno le dicen no hay que estar de guatita, uno se imagina más o menos esta imagen, o boca abajo se imagina esta imagen, pero en verdad es una imagen en la cual y una posición es muy difícil estar. Hay gente que efectivamente prefiere dormir boca abajo, pero utiliza distintas formas y va girando en la noche, o utiliza cojines para mantener la posición, pero en general es una posición incómoda, ¿ya? Entonces tenemos que buscar alguna forma para propiciar esta posición. ¿Qué aspectos necesarios necesitamos para el éxito de esto? Primero, asegurar la seguridad y la comodidad del paciente, ¿ya? Entregar la información. Todos sabemos que en la medida en que la persona conozca y sepa por qué se le está indicando algo o se le está sugiriendo algo, y las consecuencias que trae el no seguir esa indicación, va a tener esta adherencia al tratamiento y a las indicaciones que se le están dando. También es súper importante tener una contención emocional diaria, ya que son pacientes que están afectados desde la salud, se sienten mal muchas veces y además están en aislamiento y alejados con su familia. Obviamente el manejo médico desde la fiebre y la diabetes descompensada, y lo ideal es mantener la posición prono por 16 horas diarias. Se puede ir alternando con un decúbito lateral y se puede pasar también en algunos minutos, 20 minutos a supino, y en algunas oportunidades el sedente con la cabeza hacia abajo también puede ser una alternativa por pocos minutos. Dentro de las experiencias internacionales se rescató la experiencia del Prono Team, que es un grupo de profesionales que se coordinan para ir entregando y apoyando a que estas personas se mantengan en esta posición e ir gestionando lo que las personas o los usuarios necesitan para mantener la posición en prono, dependiendo de las necesidades de cada uno. Dentro de este contexto de terapia ocupacional pensamos, pucha, ¿cómo podemos aportar para ser beneficiosos en este proceso? Inicialmente, cuando partió la pandemia, la verdad es que no teníamos mucho conocimiento de cómo íbamos a poder colaborar en esta pandemia. Teníamos poca visión de cuántos terapeutas íbamos a tener que trabajar en el área y cuán real iba a ser nuestro aporte. Finalmente, todo nuestro equipo de terapeutas ocupacionales, somos alrededor de 13 terapeutas ocupacionales, se centraron, sobre todo en el pic de la pandemia, a trabajar con este tipo de pacientes, siendo parte del Prono Team. Dentro de los aportes destacados de terapia ocupacional es favorecer la tolerancia, la comodidad y el posicionamiento de las personas, el apoyo psicológico y el manejo de la angustia, involucrar al usuario dentro del proceso de tratamiento con una psicoeducación constante, mantener la adherencia al tratamiento, el registro de horas a través de algún apoyo gráfico, algunos registros como hojas, por ejemplo, que teníamos y que le íbamos disponiendo, y el uso del tiempo libre, que es extenso y sobre todo que se ve más resentido cuando están alejados de sus personas significativas y de la familia que tanto los quiere.
Todo esto con el fin de promover el bienestar y los mejores niveles de salud por medio de la ocupación, que es nuestro fin principal como terapeutas ocupacionales. Desde ahí nos enraizamos nuevamente al origen de los conceptos de terapia ocupacional, donde siempre interactuamos en la persona, cómo es ella, cuáles son las propias necesidades de cada uno. El ambiente, tenemos que tener en consideración que el ambiente hospitalario no es muy propicio para sentirse cómodo, y la ocupación, o sea, qué es lo que están haciendo en ese tiempo que están hospitalizados. Y el desempeño ocupacional, cómo se ve interferido en esta posición en prono. Las áreas de desempeño, cómo se alimenta, qué está haciendo en su tiempo libre, cómo se comunica, cómo está usando los dispositivos de comunicación, cómo sus roles y sus rutinas se ven interferidos para mantener esta posición. Y desde ahí buscamos distintas áreas donde podíamos ir aportando para mejorar la tolerancia a este posicionamiento. Lo primero del posicionamiento es la comodidad, ¿cierto? Lo que hacemos es se realiza una evaluación inicial, si bien hay como un kit de algunos cojines que son más o menos estándar para los distintos tipos de personas, sí hay algunas cosas que nos van a ir cambiando, por ejemplo, la edad de la persona, la masa corporal, si es más bien sobrepeso, obesa o más delgada, y si tiene dolencias previas. Y de relación a eso también ir seleccionando algunas formas o adaptaciones o algunos acolchados o cojines para ir entregando. Recuerdo un caso puntual en que había una persona, un usuario que tenía un dolor en el pecho porque tenía un problema previo. Al parecer tenía un quiste en la zona y le molestaba mucho estar en esa posición, y buscamos distintas formas hasta lograr que un cojín fuera lo más adecuado para mantener esa posición, y fue un caso exitoso, afortunadamente evitando en esta posición de que llegara la ventilación mecánica. Se selecciona dentro de lo que tenemos disponible o se adapta según el requerimiento de la persona. Se requiere un control frecuente, lo ideal es mantener la comunicación con el piso o con los otros profesionales o con los enfermeros a cargo, el equipo de TENS a cargo, para preguntar si la persona se ha sentido cómoda o no, y reforzar el rol importante del paciente, que debe ser activo dentro de este proceso, o sea, preguntarles cuánto lo tolera, qué es lo que más le molesta, si a lo mejor la textura no es la más adecuada, no se siente cómodo, etc. Y ahí dentro de lo que uno dispone dentro de la institución, por lo menos nosotros afortunadamente teníamos algunos materiales en los cuales ir seleccionando e ir ofreciendo lo que se adecuara más a la persona. Siempre es importante dentro de los cojines y las adaptaciones proteger las eminencias óseas, especialmente en niveles de cabeza, hombros, caderas y rodillas. Si es necesario y el usuario lo requiere, además se pueden entregar cojines para los pies y las manos, y se busca la posibilidad de dejar libre las extremidades superiores para el uso del celular, por ejemplo, o para la participación de algunas actividades lúdicas. Pueden ser crucigramas, leer, ver alguna película o una serie en su celular. La idea es que podamos mantener ese tiempo libre con algunas actividades para favorecer la tolerancia a esta posición. Se utilizan distintos cojines con distintos materiales y medidas, como espuma de alta densidad, espuma tipo huevera o planchas de moltopren, y además siempre nos podemos ayudar por almohadas que estén en la sala de la persona o algunas toallas. Y también constantemente cuánto sepa la persona o no, siempre tratar de aclarar esa duda tal vez con otro profesional. En su presentación anterior, es un colchón que fue suministrado por la Xochimilco, y nosotros lo pudimos replicar. Tiene un orificio en el centro para poder sacar y que la parte del estómago esté adaptada de la mejor forma. Tiene dos orificios donde pueden ir las manos, y en la parte de la cabecera, bueno, tiene este cojín, pero acá abajito tiene un espacio, si pueden ver acá en el molde, esa parte se saca, y las manos van por dentro, de modo que por dentro pueda utilizar el celular, por ejemplo, como yo les comentaba. Hay otros modelos también que se fueron distribuyendo
o se fueron compartiendo dentro de los distintos grupos de terapeutas ocupacionales. Acá hay otra forma también de un cojín que fue adaptado a nosotros, que es más bien un tipo cuña para la zona del tronco cadera. Acá hay otros cojines que son los que nosotros utilizamos, que cuñas pequeñas para las manos si es que son necesarias, algunos tipos de rollos de moltopren para la cabeza o las rodillas. Aquí hay unas adaptaciones para la frente y el mentón con mascarilla de full face. Acá abajo hay rollos, también son de moltopren, que son bastante universales, sirven para la zona del pecho o para la zona del tronco en personas que no tengan tanto peso. ¿Ya? Hay que ir viendo el peso de la persona. Acá hay espuma de alta densidad para el tronco, ¿ya? Y esto es para la cadera. Esto es cadera mujer, cadera hombre, que tiene un sacado para la zona genital. Y esta es tronco para la mujer, que tiene un sacado para la zona de los pechos, donde generalmente le agregamos moltopren porque es un poco más suave y dócil para el contacto en la zona. Finalmente, todo nuestro servicio de terapia ocupacional se convirtió casi en una bodega, como lo pueden ver en la imagen. Y lo importante también es tener todo bien clasificado y ordenado, porque al menos para nosotros en el periodo full de pandemia, y en contacto con el Team Prono, era cosa de momento en que nos dijeran, chiquillos, necesitamos posicionar en prono a un paciente que llegó y teníamos que mirar, observar, o íbamos un poco preparados más o menos qué podíamos necesitar, y antes de entrar al aislamiento seleccionábamos o íbamos a ver y luego seleccionábamos y lo subíamos a piso. Ahí dependía también cada caso. Pero también es un trabajo que lo ideal, como todo en el manejo de los pacientes COVID, sea lo más rápido posible. Así que es súper importante el tema del orden. Como terapeuta ocupacionales, igual tenemos en nuestra base la capacidad de hacer procesos de psicoeducación, lo cual es una herramienta muy buena para favorecer la adherencia al tratamiento de los pacientes y que utilizamos en distintas instancias. Nosotros también se integró por el PronoTeam esta hoja de registro, que ustedes la pueden ver en la imagen, está en la cabecera de la camilla, donde la persona puede ir indicando el inicio y el término de la posición y así ver el total de horas en el día que ha tolerado la posición, y también así ir involucrándolo más en este proceso. Y dejar el recordatorio de la imagen, que es la misma que está acá, porque es importante mantener la posición. El apoyo terapéutico, terapia de apoyo, también es de suma importancia, y nosotros lo utilizamos a través también del uso del tiempo libre. También en conjunto con un equipo que hay detrás, en varios hospitales hay psicólogos, en otros hospitales hay menos, en otros hay más, pero siempre, y sea cual sea el profesional que va a intervenir con el paciente, es súper importante el vínculo terapéutico que vaya a tener con esa persona para que haya una confianza también en las indicaciones que se le van dando y el acompañamiento de este proceso. Explicar, como todos sabemos, quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo ahí, en qué consiste el proceso, sobre todo cuando estamos todos con aislamiento y es muy difícil que la persona nos pueda identificar. También sirve para hacer a veces un filtro para salud mental, cuando el recurso de salud mental de los psicólogos es menor o psiquiatra, tener más profesionales que puedan hacer el filtro de la derivación y sugerir tal vez esta derivación necesaria. Nos sirve a nosotros para indagar en los intereses de la persona y las motivaciones y poder favorecer el uso de este tiempo libre en relación a sus motivaciones. No podemos dejarle, no sé, una sopa de letra a un paciente que no le gusta hacer sopa de letra, o un sudoku, o un texto de leer un libro a alguien que no le gusta leer el libro. Entonces eso es como básico dentro de la terapia ocupacional, que la intervención tiene que ser acorde a los intereses de la persona, ¿cierto? Y obviamente facilitar el desarrollo de actividades terapéuticas con fines recreativos, entregar materiales cuando era necesario, material impreso, entregar
mandalas, por ejemplo. También dentro del PronoTeam se encontraron algunos links de películas que se podían ver o series para entregarle a los pacientes, tal vez darle la clave de acceso web a pacientes dentro de la institución, facilitarle el celular. No todos los pacientes tenían esa posibilidad, pero algunos sí, otros sí tenían el celular, pero por la edad que tenían a lo mejor no lo sabían usar y de repente favorecer el uso de estos dispositivos. En colaboración con todo este PronoTeam también hicimos este kit de estimulación cognitiva que yo les comentaba, que tiene distinto material en el cual podían ir trabajando. Compartimos algunos links de lectura y links de distintas cosas que podían irse trabajando. Todo con el fin final de poder mantener la postura en prono y fomentar el bienestar físico y emocional de la persona. Otro aspecto importante donde nosotros vimos que había una necesidad relevante y que no siempre estaba cubierta porque las enfermeras y las TENS estaban a full en el manejo de los pacientes, era en el contacto con las familias. Habían pacientes que tenían el uso del celular dentro de su sala, otros que no. Bueno, hay todavía unos que sí tienen, otros que no tienen. Y hay algunos que tienen el uso del celular dentro de la sala, pero el uso es restringido, tanto por lo que exige el poder comunicarse verbalmente por videollamada o muchas veces también por la angustia que esto le provocaba y podía tener alguna interferencia. Entonces también ahí nos coordinamos para que el contacto se hiciera con la presencia de algún profesional. Y en los casos de personas que no tenían la posibilidad de tener un dispositivo propio, se facilitaba uno y se acompañaba también en este contacto. Hay casos también que la persona estaba tan afectada o la familia tan afectada que también la familia necesitaba algún manejo previo al contacto. Entonces ahí también el profesional colabora en eso. Y bueno, también en ocasiones fue necesario la coordinación de entrega de ayudas técnicas, pero estos casos generalmente son prono-elegidos que pasaron el periodo más crítico y ya después quedaron con algún tipo de secuela. Pero también colaboramos en ese aspecto y con eso también mantenemos contacto con la familia. Y también dar algunas sugerencias básicas, por ejemplo, para evitar riesgo de caída al retorno al domicilio. Nos apoyamos también de la aromaterapia. Nosotros como institución tenemos la posibilidad de brindar este servicio hace bastante tiempo dentro del hospital. Y terapia ocupacional tenemos 2 personas certificadas con diplomado en aromaterapia para poder colaborar en los pacientes hospitalizados y ambulatorios en general. Y vimos que acá también podía ser un gran aporte. Principalmente por medio de la olfatoterapia y la vía cutánea. Ya las otras vías que son un poquito más invasivas no las usamos tanto. Los aceites esenciales más utilizados eran menta, lavanda, verbena y lanilán, que tienen cada uno sus propiedades. Y en relación a la necesidad que encontrábamos que necesitaba la persona y el objetivo que queríamos lograr era la selección de ellos y también los intereses y gustos de la persona. Esto puede traer un impacto en el ambiente, un impacto emocional y un impacto en el ciclo sueño-vigilia. Hay aceites también que tienen un impacto no solo emocional, sino también en la percepción del dolor y en cómo se maneja el dolor, que no fue necesariamente un foco principal, al menos en esta primera ola que vivimos o hasta ahora lo que nos ha tocado, pero podría ser también una alternativa. También hicimos algunas intervenciones en piso. Esta imagen es de mi equipo de terapeutas ocupacionales. Se nos solicitó poner una imagen de nuestras caras mucho más grande dentro de nuestro uniforme para que la persona también nos reconociera y eso también nos ayuda a favorecer el vínculo terapéutico. Había también mucho personal nuevo en piso y mucha rotación que creo que debe haber pasado en todos los hospitales. Entonces esto también nos ayudaba a que nos reconociéramos un poco, porque además el traje verde también era uniforme para todos. Difundir el trabajo de terapia ocupacional en cada piso. Nos pasaba que de repente íbamos a un piso a ver a un paciente y nos decían,
terapeuta, este paciente no tiene cómo contactarse con su familia y queríamos saber si tiene el celular disponible, y ahí lo coordinábamos con el médico para que nos autorizara, siempre bajo la supervisión o indicación de algún médico. Por eso también es súper importante el trabajo en equipo. Y coordinarse con el personal encargado del paciente. También es importante definir canales de comunicación, porque a veces no siempre se sabe cómo contactarse, ¿ya? Ahí ver según cómo funciona cada equipo. Nosotros tenemos correos institucionales, números de teléfono, etc. Se generó un tríptico para los equipos y que abarcaban el tema de la prevención del delirio. Intentamos también aplicar aromaterapia en un piso con difusor, lo que igual fue exitoso, pero bueno, como los pisos iban cambiando constantemente, eso se logró mantener por un tiempo, y bueno, después la pandemia fue en baja y no lo pudimos generalizar, pero fue una buena experiencia. Y carteles que recuerden aspectos esenciales, como por ejemplo presentarse, informar a la persona antes de los procedimientos, plantear que es necesario mantener la luz de día y la luz apagada de noche, manejar el ruido, y facilitar material de orientación temporoespacial, especialmente en pacientes que son más añosos. Eso es súper importante. Al finalizar todo el proceso se hace una evaluación de ingreso y, acorde a su evolución, también definir si es necesario mantener algún otro tipo de intervención, y en los casos que no eran pacientes bajo la ley, que después eran derivados a su institución, también tratamos de entregar algunas sugerencias para mantener su mejor recuperación posible, especialmente los que uno cree o se fueron de alta con algún tipo de secuela. Y es importante dar el valor de la alta hospitalaria, donde iba el profesional y se despedía, y en verdad los pacientes se emocionaban bastante, especialmente cuando habían logrado algún vínculo con alguno de todas las personas que lo había atendido, con todo un piso también. El trabajo del equipo, como les comentaba, es uno de los aspectos más importantes, mantener la comunicación, el intercambio de conocimientos, porque pasó que también, como fue todo tan abrupto, aparecían muchos conocimientos por distintos canales, y era súper importante compartirlo y discutirlo como equipo, tener claro que todos teníamos un fin común. En alguna oportunidad a un equipo le tocaba hacer una cosa y a la otra semana al otro equipo le tocaba hacer la misma cosa, pero todos teníamos un fin común con un enfoque acorde a cada especialidad. Finalmente, esto también nos favorece nuestra identidad. Al menos como terapeutas ocupacionales estábamos un poquito perdidos al inicio, pero después nuestra identidad se fue viendo muy fuertemente arraigada con nosotros y el sentido de nuestra intervención. Es importante el trabajo en equipo, tanto como terapeutas ocupacionales, como equipo interdisciplinario, y obviamente el equipo con la persona, que es lo más importante. Ya aquí un mensaje de la doctora Lorena Sariego, que fue la precursora del PronoTeam, una anestesióloga en el hospital, que dice: un sincero reconocimiento y agradecimiento a todo el profesionalismo y la entrega sin límite de todo el equipo de terapia ocupacional, pero centrales en toda esta cruzada que fue en directo beneficio para nuestros queridos pacientes COVID. Eso, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta, les dejo mis contactos por cualquier cosa también. Muchas gracias, Natalie, por tu presentación. Tenemos una pregunta del público. Jorge Godoy nos pregunta si es que han realizado alguna adaptación para la posición prono en pacientes traqueostomizados ya. O sea, con traqueostomía lo que estamos, bueno, no lo mencioné porque como era prono vigil, lo usamos en prono cuando están con ventilación mecánica invasiva, y generalmente están en la unidad de pacientes críticos. También evaluamos la necesidad de cada persona, y en la zona del rostro utilizamos unos cojines que son como un tipo de L. Entonces va en la zona lateral del rostro y en la frente, porque quedan con la cabeza hacia el lado y la tráquea hacia el lado. Y ahí también es súper importante el trabajo en equipo, porque lo posicionamos generalmente, está el terapeuta, está el fono, o está el kine, o está la TENS, pero por lo menos 1, 2 o 3 personas para que todo esté perfectamente, el paciente esté cómodo y todo el dispositivo de la tráquea esté en perfecto estado. Perfecto. Muchas gracias. Nos preguntan también con respecto al PronoTeam. ¿Podrías explicar en qué consiste, quiénes lo conforman, cuáles son los roles y de dónde proviene esta experiencia? Mira, es una experiencia extranjera, desconozco el
el país de donde lo trajo la doctora Sariego, que fue la que lo propulsó dentro del Hospital del Trabajador, la verdad es que se integraba cualquier persona que tuviese la disposición de participar. Habían traumatólogos, estaba la doctora que era anestesióloga, estábamos los terapeutas ocupacionales, habían fonoaudiólogos, asistentes sociales, estaba el jefe de enfermería. La verdad es que el que quisiera podía participar y la idea era como estar viendo algunos temas, ir actualizando y viendo cómo podíamos aportar en este proceso. Dentro del PronoTeam ellos identificaban, por ejemplo, qué paciente tenía que irse a PronoVigil. El PronoTeam generalmente estaba más centrado al PronoVigil. Entonces, nos avisaban y nos enfocábamos a decir, ya, vamos con estos cojines a ver a tal persona. O, por ejemplo, un paciente que tuviera necesidades especiales, ¿sabes qué? Vi como a este paciente como un poco mal, así como más con bajo ánimo, a ver si le echan un ojito, o este paciente no me entendió las indicaciones, tal vez el siguiente profesional que vaya podría reforzar con psicoeducación, o sabes que este paciente está como con mucho tiempo libre, le podríamos llevar esto y esto. Entonces, más que nada fue un grupo que trabajó en favorecer la comodidad y la tolerancia del PronoVigil. Dentro de esto, por ejemplo, también compramos materiales como lápices, por ejemplo, que pudiesen favorecer el pintar o escribir. Se consiguieron revistas, libros, los links también que se encontraron. Nosotros en terapia ocupacional igual hicimos como un atril chiquitito para el celular, para el paciente que lo necesitaba en ocasiones. Entonces era como un equipo que íbamos planteando alguna lluvia de ideas, lo íbamos analizando siempre con el fin de favorecer la tolerancia del paciente. Y también nos íbamos comunicando, por ejemplo, ya si este paciente no tolera tantas horas, posiblemente va a tener que irse a ventilación mecánica. Entonces ahí le teníamos como más enfoque y, no sé, por ejemplo, nosotros como terapia ocupacional lo íbamos a ver mucho más seguido para ver si estaba realmente tolerando bien el posicionamiento, etc. Ok. Preguntas con respecto a si en tu experiencia o si sabes si hay evidencia del PronoVigil esté relacionado con delirium en pacientes COVID. No, yo no lo he visto, no sé si hay bibliografía, tampoco lo he visto desde mi experiencia. El delirium lo he visto más en ventilación mecánica invasiva, al despertar, al bajar la sedación y lo habitual es en personas que tienen más edad, personas más añosas. Sí, hay que tener claro que las personas añosas ante cualquier tipo de infección son más propensos a hacer delirium, por eso también era importante a estas personas tenerlo como con cautela y precaución y ir entregando estos como tips o apoyos gráficos de orientación temporoespacial en la sala o ir comunicándolo con la familia y dar como un apoyo extra de orientación. Pero no, creo que no nos pasó nunca que un paciente que no llegase a la ventilación mecánica tuviese delirium sin estos otros factores de riesgo que te comentaba. Perfecto. Muchas gracias, Natalie. Creo que no hay más preguntas. Nuevamente agradecerte por tu buena voluntad, la muy buena presentación que hiciste y por compartir con todo el país tus conocimientos y tu experiencia. Así que, Gracias por la invitación y perdón por los problemas no hay problema. tecnológicos. No hay problema. Y agradecerle al doctor Bujedo, a los organizadores y a todos los participantes de este nuevo ciclo de charlas. Lo esperamos mañana, el bloque matutino y el miércoles en el bloque de la tarde con nuevas clases, nuevas charlas. Traigan sus preguntas y esperemos que podamos aprovechar al máximo esta instancia que nos permite la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva del Hospital Digital. Muchas gracias a todos.